Habíamos dicho que estamos por trabajar tres tipos de relaciones que tienen especial importancia en la matemática. Un grupo de ellas son las relaciones de equivalencia, que ya trabajamos en el video anterior. Ahora trabajaremos las relaciones de orden y las relaciones funcionales. Las relaciones de orden también están definidas en un mismo conjunto. Lo más importante en una relación de orden es la transitividad y las otras propiedades pueden o no cumplirse. Vamos a ir analizando los distintos tipos de relaciones de orden según las propiedades que se cumplen. Tenemos por un lado las relaciones de orden amplio. Para las relaciones de orden amplio vamos a utilizar el siguiente símbolo curvo, ¿sí? Va a ser entonces este símbolo leído como precede ampliamente a. Es decir, el elemento que figure acá precede ampliamente al que figure en esta otra ubicación. Una relación de orden amplio se caracteriza por ser reflexiva, antisimétrica y transitiva. Vamos a escribir en símbolos a estas tres propiedades utilizando entonces la notación para esta relación particular que estamos mencionando acá. Va a ser entonces la relación reflexiva, es decir, cualquiera sea el elemento del conjunto, se tiene que cumplir que el elemento se precede a sí mismo. Segunda propiedad, la antisimetría. En la antisimetría tenemos entonces elementos A y B del conjunto y se tiene que verificar que si A precede a B y también B precede ampliamente a A, entonces tiene que ocurrir que A y B sean iguales. Y la tercera condición es la transitividad. Es decir, tengo que considerar una terna de elementos A, B y C del conjunto y tiene que pasar que si A precede ampliamente a B y B precede ampliamente a C, entonces tiene que ocurrir que A preceda ampliamente a C. Un ejemplo de este tipo de relación de orden amplio es la relación de menor o igual en el conjunto Z de números enteros. Continuando con la clasificación, otro grupo sería el orden estricto. Para el orden estricto, entonces, vamos a trabajar con el símbolo precede estrictamente a. Las propiedades en este caso son A, reflexividad, A, simetría y la transitiva que dijimos que tiene que cumplirse todas las veces. Volvemos a escribir entonces la parte simbólica de este nuevo grupo de propiedades. Tenemos en este caso, le pongo 2 acá, sería 2, 1, la A, reflexividad, es decir, cualquiera sea el elemento del conjunto, se tiene que cumplir que no se precede a sí mismo. En el segundo caso tenemos la asimetría, es decir que cualquier elemento A y cualquier elemento B del conjunto lo que cumplen es que si A precede a B, entonces B no precede a A. Y la tercera condición nuevamente es la transitividad. Tenemos A, B y C en el conjunto A y lo que se cumple es que si A precede estrictamente a B y B precede estrictamente a C, entonces A precede a C en forma estricta. La relación que es ejemplo de este tipo es la relación menor en un conjunto numérico. Otra clasificación de relaciones de orden que no continúa de la anterior es la clasificación en orden
total y parcial. En este caso, entonces, se trata, como les digo, de una relación, una clasificación de relaciones de orden diferente a la anterior. En este caso, entonces, el orden total va a significar que cualquiera sea el par de elementos considerado, hay relación entre ambos. Y el orden parcial es la negación del anterior, o sea, desde el punto de vista lógico será que hay por lo menos un par de elementos que no están relacionados en ninguno de los sentidos uno con otro. En este caso, entonces, nosotros estamos mencionando la relación de orden total o parcial. Es una clasificación que se cruza, por así decirlo, con la anterior. Es decir, que podemos tener un orden amplio y total, un orden amplio y parcial. Bueno, en ese sentido, entonces, significa ese cruce. Diagramas de Haas. Vamos a considerar el conjunto A formado entonces por estos elementos 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 y 60 y vamos a pensar con la relación definida en el mismo que X es divisor de Y. Tenemos entonces que hacer el diagrama de flechas, es un único conjunto, así que tengo que marcar a todas las flechas en ese mismo. Acá ya tengo entonces a los elementos, este es el conjunto A. Y vamos a ir marcando las distintas flechas de la relación. Todo número es divisor de sí mismo, así que comenzamos con lazos en cada elemento. Tengo entonces a cada uno de ellos relacionado consigo mismo. Ahora, 1 es divisor de 2, es divisor de 3, pero si lo pensamos bien, es divisor de todos los elementos del conjunto. Entonces tengo que tener flechas desde el 1 hasta cada uno de los elementos que forman al conjunto. También tengo al 2, que es divisor, ya de sí mismo lo marcamos, pero de cada número par que está luego. Entonces es divisor de 4, de 8, de 60, de 24, de 6 y de 12. Tengo al 3, el 3 es divisor de 6, es divisor de 12, es divisor de 60 y es divisor de 24. Pasemos al elemento 4, 4 es divisor de 8, es divisor de 12, es divisor de 24 y es divisor de 60. Por otra parte, el 6 es divisor de 12, de 60 y de 24. El 8 es divisor de 24 y es el único. 12 es divisor de 24, es divisor de 60 y estos dos no están vinculados, ninguno es divisor del otro. Como vemos, el diagrama de flechas que nos quedó tiene muchas flechas y ya se resulta complicado leer toda la información que brinda si es que partiéramos desde este gráfico. Entonces, lo que se ideó es un sistema, ahí lo tenemos, diagramas de Haas, es el autor de esto, que él propuso, ya que se trata de una relación de orden, en este caso, porque la relación que tenemos ordena al conjunto. Particularmente, si analizamos desde el punto de vista anterior, se trata de una relación que es reflexiva, antisimétrica y transitiva. Por lo tanto, será de orden amplio y es de orden amplio y parcial, porque hay algunos pares de elementos, como por ejemplo el 60 con el 24, que no tienen relación en ninguno de los dos sentidos. Bueno, se trata de una relación de orden. Lo que estoy mencionando es que, dice este autor, propone, mejor dicho, eliminar todas las flechas que son los lazos que indican la vinculación de cada elemento consigo mismo. Lo que no está diciendo es que no se cumple, lo que está mencionando es que se sobreentienden porque es reflexiva. También propone eliminar a las terceras flechas de la transitividad. Por ejemplo, si 1 es divisor de 2 y 2 es divisor de 8, entonces ya no vamos a poner una flecha que vaya desde el 1 hasta el 8.
Vamos a volver a hacer entonces el gráfico ya pensando en estas condiciones. Volvemos entonces sobre la relación, no voy a marcar ninguno de los lazos, quedan sobreentendidos. Decimos, voy a marcar que 1 es divisor de 2 y de 3. 2 es divisor de 4, entonces desde 1 hasta 4 ya no iría. En realidad, tanto el 2 como el 3 ya son divisores de todo el resto de los elementos hacia la derecha en mi gráfico. Por lo tanto, ya no voy a poner ninguna flecha que salga desde el 1 porque por transitividad ya van a cumplirse todas esas vinculaciones. Ahora tengo al 2, sí, que es divisor de 6, 3 también es divisor de 6, 4 es divisor de 8, acá tengo al 6 divisor de 12 y 4 también divisor de 12. Por otra parte tengo al 12 divisor de 24, al 8 divisor de 24 y acá tengo al 12 divisor de 60. De esa forma entonces nos va a quedar el gráfico de la misma relación que antes señalamos, pero ya hecho con un diagrama de Hasse. Vamos a analizar ahora los llamados elementos distinguidos en una relación de orden. Vamos a partir en una relación de orden definida en un conjunto A. Ya sabemos que se trata de una relación definida de un conjunto en sí mismo. Vamos a llamar entonces primer elemento en esa relación de orden a un elemento del conjunto que precede a todos los demás. Vamos a tener simbólicamente entonces que A es primer elemento si y solo si. Tiene que ocurrir que cualquiera sea el elemento X en A, se tiene que verificar que A lo precede. De igual forma vamos a definir al llamado último elemento. En este caso va a ser también un elemento del conjunto, pero que es precedido por todos los demás del conjunto. Es decir, B es último elemento si y solo si cualquiera sea el X en A, se cumplirá que X precede al elemento B. Una observación, una propiedad que tienen el primer y último elemento es que ambos son únicos, si es que existen, y puede no existir en el conjunto ni primer ni último elemento. Continuamos definiendo entonces a los elementos minimales. Los elementos minimales son elementos en el conjunto que si tienen a alguien precediéndolos es porque se trata del mismo elemento. Simbólicamente vamos a decir que M es minimal si y solo si cualquiera sea el elemento X en A, se verifica que si X precede a M, entonces ambos son iguales. Por otra parte tenemos a los elementos maximales, que serán elementos del conjunto, entonces que no son seguidos por nadie diferentes a ellos mismos en el conjunto. Es decir, N es maximal si y solo si cualquiera sea el X en A, se cumple que si N precede a X, entonces X y N son iguales. No es precedido por nadie distinto de sí mismo, no es seguido por nadie distinto de sí mismo. Significarían las dos condiciones acá. Puede haber varios elementos minimales y maximales en un conjunto, pero si hay primer y último elemento, cada uno de ellos son un minimal y un maximal respectivamente. El primer elemento es un minimal,
el último elemento es un maximal. Y en ese caso habrá un único elemento minimal y maximal que serán justamente el primer y último elemento que cumplen las dos condiciones. Si el conjunto A tiene un subconjunto, llamémosle B, es decir, B incluido en A, existen otros elementos distinguidos que están ahora vinculados a B. Vamos a definirlos. Tenemos entonces en un primer momento a los llamados minorantes o cotas inferiores. Estos son elementos del conjunto A que preceden a todos los de B. Es entonces el elemento A es minorante o cota inferior, ya dijimos el nombre, de B incluido en A, si y solo si A pertenece a A y cualquiera sea el X del conjunto B, se verifica que A precede a esos elementos del conjunto B. De igual forma tenemos entonces a los llamados mayorantes o cotas superiores. Los mayorantes o cotas superiores se dan en el otro sentido, es decir, van a ser elementos del conjunto A que siguen a todos los de B. Lo defino entonces simbólicamente. B es mayorante o cota superior de B incluido en A, si y solo si B pertenece a A y cualquiera sea el X perteneciente a B, se va a cumplir que X precede a B. Ahora, entre todos los minorantes o todas las cotas inferiores, es posible que exista uno de esos elementos que sea posterior a todos los demás minorantes, todas las demás cotas inferiores. Si eso ocurre, es el llamado ínfimo, o también recibe el nombre de máxima cota inferior de B. El elemento ínfimo, entonces, ya dijimos, es una de las cotas inferiores. Vamos a llamarle ínfimo de B con esa notación. Entonces, es un elemento que entre todas las cotas inferiores es la última de ellas. Si pensáramos en los términos que antes mencionamos, diríamos que es el último elemento, si es que hay, dentro de lo que es el conjunto de las cotas inferiores. En el otro sentido tenemos al llamado supremo de B. Este elemento va a ser simbolizado así, supremo de B, y va a ser el primero entre, si es que existe, entre todas las cotas superiores o todos los mayorantes del conjunto B. La propiedad que tienen es que un ínfimo es uno de los minorantes, pero uno que sigue a todos los demás minorantes que haya. Y el supremo es uno de los mayorantes, pero que está antes que todos los demás mayorantes o cotas superiores. Retomemos el ejemplo que comenzamos a trabajar recién. Volvemos a tomar el mismo conjunto A formado por 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 y 60 con la relación X es divisor de Y. Tenemos el diagrama de Haas que ya habíamos hecho. Ahora vamos a considerar la existencia de los elementos distinguidos. Tengo entonces elementos distinguidos para el conjunto A. Recordemos que son minimales, maximales, primer elemento, último elemento. Tengo entonces minimales, son elementos no precedidos por nadie distintos de ellos, sería el elemento 1. Maximales, elementos no seguidos por ninguno distinto de ellos, son el 24 y el 60 que no tienen a ninguno a continuación, 24 y 60. Primer elemento sería un elemento en el conjunto que precede a todos los demás y
si es que existe, es único y es uno de los minimales, en realidad lo único que hay. En este caso es el 1, está antes que todos los demás. Último elemento, en el otro sentido, tenemos un elemento que sigue a todos los demás del conjunto. Es uno de los maximales, el único en realidad, si es que existe. Como 24 y 60 no están vinculados el uno con el otro, último elemento, entonces no tiene, porque ninguno de ellos sigue ni precede al otro. Vamos a considerar un subconjunto, por ejemplo este, B, que sería formado por los elementos 4 y 6. Vamos a volver a analizar los elementos distinguidos, pero ahora para B. Dijimos que eran las cotas inferiores o minorantes, las cotas superiores o mayorantes, y después tenemos al ínfimo y al supremo. Tenemos entonces a las cotas inferiores. Cotas inferiores son elementos del conjunto A que preceden a todos los de B. Analicemos acá. Tengo entonces 4 y 6 no tienen vinculación al uno con el otro, o sea, ninguno de ellos precede al otro, pero precediendo tanto al 4 como al 6 se encuentran el 1 y 2, porque desde el 1 llego hasta el 6, desde el 2 llego también hasta el 4 y al 6. Las cotas inferiores entonces serían 1 y 2. Las cotas superiores o mayorantes van a ser elementos de A que siguen a todos los de B. En este caso serían no el 8, porque el 8 no sigue a 6, pero sí el 12. Recordemos que buscamos como un camino que nos lleven tanto desde 4 como desde 6 a estos elementos que considero cotas. El 12, el 24, porque desde 6 también llego, y sería entonces el 60 el otro. Tengo 12, 24 y 60. Entre todas las cotas inferiores, tengo al ínfimo de B, si es que existe, que es una cota inferior, que es el último elemento entre todas las cotas inferiores que haya. Como 1 y 2 están vinculados, el 2 pasa a ser el ínfimo. Recordemos que es la máxima cota inferior. Por otra parte tenemos al llamado supremo de B. El supremo de B, también llamado mínima cota superior, es entre todas las cotas superiores si hay una de ellas que es el primer elemento. Sería el 12, porque el 12 se precede a sí mismo en sentido amplio, pero también precede al 24 y al 60 y pasa a ser, por lo tanto, el supremo de B. Reiteramos lo que dijimos antes, puede no existir el último elemento, el primero, el ínfimo, el supremo, puede ser que no existan, pero si es que existen, son únicos. El tercer tipo de relaciones particulares de particular importancia en matemáticas son las llamadas relaciones funcionales, funciones o aplicaciones. Volvemos a tener una relación R definida de un conjunto A en otro conjunto B, no necesariamente distintos. Esta relación será una función si cumple dos condiciones. La primera de ellas es la condición de existencia. Decimos entonces que para todos los X del conjunto A se verifica que existe algún Y en B tal que, y acá vamos a hacer una aclaración antes de escribir esta última parte. Si se trata de una función, en lugar de indicar con R, vamos a indicar con F minúscula a la relación particular y vamos a decir, por un lado, que el par XY pertenece a F en lugar de pertenece a R, como escribíamos. Otra forma de notación es que X está relacionado a través de F con Y. Y después la notación que más encontramos es esta. Cuando leemos esto, entonces va a significar que Y es la imagen de X a través de la función F. Vamos a quedarnos entonces con esta última notación. Vuelvo
estaba indicando acá. Estoy diciendo entonces que la existencia es que todos los x en A, para todos los x en A, existe por lo menos un y en B, tal que este elemento y es la imagen de x a través de la función f. La segunda condición es la condición de unicidad. La unicidad va a indicar que la imagen es única. Acá estoy diciendo que existe la imagen y acá estoy diciendo que la imagen es única. Acá vamos a indicar esta condición diciendo para todos los x del conjunto A, para todos los y del conjunto B, para todos los z del conjunto B, se verifica que si y es imagen de x y z es imagen de x a través de la función f, entonces va a significar que y es igual a z. Estamos diciendo si existen dos imágenes para el mismo elemento x, en realidad se trataba de una sola. Las dos condiciones juntas, recordemos que el existencial acá nos está diciendo existe por lo menos una, por eso entonces imagen sería en ese caso. Acá vamos a indicar que la imagen es única. Dos condiciones acá. Por un lado, algunos autores escriben a estas dos condiciones en una sola, diciendo para todos los x que pertenecen a A, se verifica que existe y ponen un signo de exclamación, entonces va a significar existe una y solo un y que pertenece a B, tal que y es la imagen de x a través de la función f. Entonces, las dos condiciones quedan reducidas a una sola. La otra cuestión es, dada la relación, entonces hay que hacer una verificación de ambas condiciones, ya sea la forma que sea de representación que tenga. Eso nos lleva a recordar que las relaciones tienen una forma de representación, entre las partes gráficas serían el diagrama de flechas y el gráfico cartesiano. ¿Cómo hacemos para determinar que una relación efectivamente es función? Pensando en ambos tipos de representaciones gráficas de lo que son, en este caso, las funciones. Teniendo un diagrama de flechas, relación entonces entre A y B, momentáneamente le pongo R, lo que vamos a tener que observar es cómo parten las flechas desde el conjunto A. No estamos analizando, para ver si es función, cómo llegan las flechas a los elementos de B. Cuando analizamos la existencia, significaría que para cada elemento existe alguna imagen, lo cual quiere decir que sale por lo menos una flecha, según la primera condición. Ahora, la segunda condición de unicidad nos va a pedir que esa flecha sea única. Es decir, que para que haya una relación en un gráfico, en un diagrama de flechas, tenemos que analizar que de cada elemento del primer conjunto salga una y sola una flecha. Analicemos los gráficos cartesianos entonces. En este caso nosotros tenemos a esta relación, tengo que determinar si es o no función. Lo que hacemos es trazar verticales imaginarias por todos los puntos del conjunto, entonces que esté representado en el eje horizontal. Si nosotros trazamos verticales por cada x que tenemos aquí, para que sea una función, la existencia me va a pedir que haya un corte de la gráfica con esa vertical, siempre. Y la unicidad va a pedir que el corte sea único. Es decir que, trazando las verticales, por ejemplo, el eje Y sería uno de los ejemplos de verticales, debería haber un corte con la gráfica y uno solo. Como vemos en esta gráfica particular, más allá de que no tracemos todas las verticales, se cumple eso que estamos pidiendo y en este caso esta es una función. Ahora, si analizamos este segundo caso, lo que decíamos, cuando nosotros trazamos una vertical, por ejemplo en este caso, va a ocurrir que la vertical no va a cortar a la gráfica,
porque ahí tenemos un punto justamente en el que no está definida la relación. Todavía no estoy determinando si es función, no sé. Entonces, en ese caso ya vamos a tener un punto que no, un punto X en realidad, un valor de X que no va a tener imagen, con lo cual no va a cumplir la existencia para ese valor particular. Y si miramos al eje Y como a modo de ejemplo, hay sectores en los que las verticales que tracemos van a cortar a la gráfica más de una vez y eso no puede ocurrir para que se cumpla la unicidad. Es decir, que esta relación que está aquí representada no es una función. Ahora analicemos otras dos cuestiones acá. Existe la llamada regla del máximo dominio. Regla del máximo dominio es aquella que establece que si a nosotros nos dan una relación y determinamos que es función, tenemos que pensar cuál es el conjunto en el que se define, al que llamamos dominio, entendiendo que son los valores de X que cumplen con la relación función en ese caso. El máximo dominio lo que establece es que, dada la relación que es función, tengo que quedar con el máximo conjunto posible si es que no me aclaran definida en este intervalo, por ejemplo. Así, de esa forma, si nosotros tenemos f de x igual a x más 1 sobre x menos 2 como relación, esta es una función para todos los valores de x excepto 1, que sería el x igual a 2, que es el que hace que se anule ese denominador y no está definida la función en ese punto particular. Tenemos entonces como máximo dominio acá a todo el conjunto de números reales menos el 2, que es el que dijimos que no tiene imagen. Y la otra cuestión es, yo puedo definir, siempre que eso ocurra, que es función en este sector, en este intervalo y en este otro no lo es. Atendiendo a esta gráfica particular, nosotros vamos a tener, si es que pienso acá, vamos a tener en este sector a una función excepto en ese punto particular. Entonces acá lo que vamos a decir a lo mejor es función en el intervalo desde acá hasta acá menos ese punto particular en donde no tenemos nosotros imagen. En esto no puedo solucionar cuando tiene doble imagen porque en ese caso sí no se cumple la unicidad y ahí no lo puedo solucionar. La determinación entonces de lo que es el conjunto dominio tiene que cruzarse con esa otra idea que nosotros ya manejábamos de lo que es la búsqueda de las asíntotas, porque justamente ahí tenemos valores en los que la función no está definida y por lo tanto serán puntos que tenemos que excluir en el caso del dominio. Por ejemplo, si hacemos, volviendo sobre esa función particular, si nosotros volvemos sobre el cálculo, la ubicación de las asíntotas, recordemos que tenemos que hacer el límite cuando x tiende a un número de la función y nos da infinito. Ahí tenemos la presencia de una asíntota vertical. Eso ocurre acá, cuando x tiende a 2, lo escribo f de x, ya sabemos que es este cociente. Entonces, este límite va a ser infinito. Y esto va a indicar que hay una asíntota vertical en x igual a 2. Por lo tanto, el dominio de la función serán todos los reales menos el 2, como habíamos mencionado. En cuanto al conjunto imagen, también tenemos que pensar en la existencia de lo que son las asíntotas horizontales. Recordemos que en ese caso tengo que hallar el límite cuando x tiende a infinito de la función y con eso entonces localizo al punto donde, al valor de y, mejor dicho, donde pasará una recta asíntota horizontal. Voy a hacer ese límite cuando x tiende a infinito. Recordemos que tengo que dividir a cada término del numerador, a cada término del denominador por x. Será x sobre x más 1 sobre x sobre x menos 2 sobre x. Estos simplifican y va a quedar un 1, y cuando x tiende a infinito será 1 dividido en un número infinitamente grande, o 2 dividido por un número infinitamente grande, con lo cual estos dos términos tienden a 0.
y este límite es 1. Es decir que en este caso habrá una asíntota horizontal en i igual a 1. Cuando escriba el conjunto imagen de la función voy a indicar que son los reales menos ese valor donde existe una asíntota. Clasificación de funciones. Una de las clasificaciones de las funciones establece que las funciones pueden ser inyectivas, sobreyectivas o suryectivas y biyectivas. Vamos a analizar cada uno de estos casos. Las funciones que son inyectivas. En este caso tenemos funciones en las que a elementos distintos del dominio le corresponden imágenes distintas. Es decir que simbólicamente vamos a decir que una función f es inyectiva si y solo si se cumple que entonces si x sub 1 es distinto de x sub 2, entonces f, imagen de x sub 1, será distinta de la imagen de x sub 2. Esto es para todos los x1 y x2 del dominio de la función. Recordemos que una implicación desde el punto de vista lógico es equivalente a la implicación contrarrecíproca. Es decir, que nosotros podemos definir a la función inyectiva utilizando la implicación esta que vimos acá o la implicación contrarrecíproca. Nosotros vamos a tener como contrarrecíproca, recordemos, que invierte antecedente y consecuente y además los niega. Entonces, la implicación contrarrecíproca va a decir si f de x sub 1 es igual a f de x sub 2, entonces x sub 1 es igual a x sub 2, es equivalente a la expresión que utilizamos anteriormente, lo que se dijo anteriormente. Bien, ¿cómo hacemos para reconocer a las funciones inyectivas? Si estamos trabajando con diagramas de flechas, por tratarse de pocos elementos, va a ocurrir que de cada elemento del dominio, recordemos que primero tengo que determinar qué es función y luego analizar la clasificación. De cada elemento del dominio deberá salir una y solo una flecha, eso es para hacer función. Ahora, cuando analizo la inyectividad, tengo que analizar que a los elementos del segundo conjunto llegue a lo sumo una flecha. A lo sumo va a significar como máximo, porque no podrían llegar dos flechas porque significarían dos elementos que tienen la misma imagen, lo cual entonces me lleva a que haya elementos con una única flecha como máximo y es posible, y todavía seguirá siendo inyectiva, que haya elementos que no sean imagen de ningún X del dominio. Ahora, en un gráfico cartesiano vamos a analizar a la inyectividad trazando horizontales imaginarias. Una vez que ya determinamos qué función, las horizontales imaginarias deberán tener con la gráfica de la función a lo sumo como máximo nuevamente un único punto de corte, pudiendo no tener puntos de corte en algunos sectores. Ahora, el otro grupo de las funciones son las funciones sobre o suryectivas. Las funciones sobreyectivas o suryectivas entonces se caracterizan porque todos los elementos del segundo conjunto son imágenes de por lo menos un elemento del dominio. Ahora entonces voy a decir f es sobre o suryectiva si y solo si. Ahora voy a tomar los i que están en B y tiene que cumplirse que exista por lo menos algún x en el dominio tal que ese i sea la imagen de x a través de la función. Recordemos que el cuantificador existencial está indicando la presencia de por lo menos un x que cumple esta condición, lo cual quiere decir que puede haber más de uno. Eso nos lleva al análisis nuevamente. En un diagrama de flechas, una función sobreyectiva se caracteriza porque a todos los elementos del segundo conjunto tiene que llegar por lo menos como mínimo una flecha, para indicar esta vinculación que aquí señalamos.
Ahora, en el gráfico cartesiano, nuevamente vamos a trazar las horizontales imaginarias. Esas horizontales deberán cortar a la gráfica para que sea sobreyectiva, por lo menos, como mínimo, una vez. Es decir, que es posible que en algunos sectores, recordemos que estamos hablando de horizontales, no verticales porque no sería función, es posible que ocurra que haya más de un corte con la gráfica. Por ejemplo, si pensamos en la función seno con su gráfica y trazamos una horizontal, va a tener infinitos puntos de corte y sin embargo es una función y la sobreyectividad se da justamente entre -1 y 1, que es el conjunto imagen de esa función. No es tampoco en todo R, solamente entre -1 y 1. Ahora, el tercer grupo de estas funciones son las llamadas funciones biyectivas. Las funciones biyectivas son inyectivas y sobreyectivas a la vez, es decir, cumplen las dos condiciones. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Nosotros vamos a tener que para hacer función a cada elemento X le corresponde un y solo un Y. Pero ahora, para hacer función biyectiva, a cada Y en el segundo conjunto le corresponde uno y solo un X. También se les llama funciones 1 a 1 por esta condición en uno y otro sentido. Ahora entonces, de nuevo, yendo a un diagrama de flechas, va a ocurrir que para hacer una función biyectiva, a cada elemento del segundo conjunto llega una y solo una flecha y tiene que llegar a todos los elementos para que se trate de sobreyectiva, ¿sí? Ahora, en el caso de los gráficos que son cartesianos, trazo las horizontales imaginarias, tendrá que haber cortes y cortes únicos para que se cumplan las dos condiciones, tanto de la inyectividad como de la sobreyectividad. Observemos estos diagramas de flechas. Si analizamos esta, es una función, de cada elemento del primer conjunto sale una y solo una flecha. Analizamos el segundo conjunto para establecer su clasificación. Si analizamos, los elementos de B tienen, llegando a ellos, por lo menos una flecha, entonces se trata, en este caso, de una función sobreyectiva. Pero no es inyectiva porque si vemos a este elemento llegan dos flechas, con lo cual elementos distintos tienen la misma imagen y no cumplen la condición de inyectividad. Por lo tanto, biyectiva tampoco. En este caso particular tenemos a una función, si analizamos, todos los elementos del primer conjunto tienen un único correspondiente en el segundo, es función. Analizamos el segundo conjunto y tenemos en los que llegan, no a todos ellos, pero sí en los que llega, la flecha es única. Por lo tanto, esta es una función estrictamente inyectiva y no sobreyectiva porque hay un elemento que no es correspondiente de ningún X en el dominio. En esta tercera gráfica que tenemos, diagrama de flechas, tenemos de los tres elementos sale una y solo una flecha, a los tres elementos llega una y solo una flecha. Esta es entonces una función biyectiva, funciones 1 a 1, como les decía, que también es el nombre que reciben. Analizamos ahora los gráficos cartesianos. Tenemos en este caso, primero si trazo verticales, todas ellas cortan a la gráfica y cortan una única vez. Se trata de una función. Paso ahora para la clasificación a considerar horizontales imaginarias. Como en este caso nosotros tenemos cortes siempre, y en algunos sectores más de uno, se tratará de una función que es sobreyectiva, en este primer caso, analizando en ese intervalo que estamos mirando allí. Entonces, en este intervalo se trata de una función sobreyectiva, tiene por lo menos un corte cada horizontal con la gráfica por los distintos puntos del conjunto B, en nuestro caso sería el conjunto imagen en ese caso, ¿sí? Ahora acá, en esto nosotros tenemos cada vertical corta la gráfica y corta una única vez, es función. Si trazo horizontales, tengo un sector por aquí, por ejemplo, en el que la horizontal imaginaria no cortará la gráfica, pero en los sectores donde sí corta, estos cortes son únicos.
y eso indica que se trata de una función estrictamente inyectiva y no sobreyectiva. Mientras que en este tercer gráfico, en ese intervalo que se está observando, se tratará de cortes únicos tanto en vertical como en horizontal y por lo tanto esta es una función biyectiva con posición de funciones. Tratándose la función de una relación, al igual que en las relaciones, se puede realizar la operación de composición entre dos o más funciones. Teniendo dos funciones, por ejemplo, f y g de x, vamos a tener que la composición de f con g, indicada a través del cerito, al igual que en la composición de relaciones, en este orden va a significar f de g de x, y si tenemos en el otro sentido, de esta forma, va a ser g aplicado a f de x. Al igual que en el caso de la composición de relaciones, la composición de funciones no es conmutativa, aunque sí es asociativa. Por ejemplo, teniendo los conjuntos A, B y C, una función f que está definida de A en B y una función g definida de B en C. Aquí tenemos a los elementos x, a través de f pasamos a f de x en B y a través de g pasamos a g de f de x. Eso significa entonces la composición. Tomemos un ejemplo. Si tenemos que f de x es igual a x más 1 y g de x es igual a seno de x, entonces la composición en ambos sentidos será f compuesto con g de x va a ser f de g de x, f de, y g de x es el seno de x. Entonces, aplicarle f al seno, f que es lo que hace, a lo que encuentra en paréntesis le suma 1, que encontró en este caso entre paréntesis a la función seno. Entonces la composición estará dada por seno de x más 1. En el otro sentido, g compuesto con f de x va a ser aplicarle g a lo que es f de x. Es decir, le aplica g a f de x, que es x más 1. ¿Y qué hace g? Le aplica la función seno a lo que encuentra entre paréntesis, que es x. En este caso encuentra x más 1, por lo tanto esto será seno de x más 1 y no se trata de las mismas funciones en ambas composiciones. Función inversa. Por tratarse de una relación, una función siempre tiene relación inversa, aunque esta inversa no necesariamente es también una función. Puede ocurrir entonces, a partir de tener la función f de x, que aparezca una relación f a la menos 1 de x inversa de la primera, pero en ambos casos tendríamos que verificar primero si es función esta y después analizar. Según la clasificación determinaremos si la inversa relación es también o no función. En el caso entonces de que ambas sean funciones, va a ocurrir, como nos pasó con la propiedad anterior de las relaciones, que la composición de las funciones inversas nos da la función identidad. Identidad sería i igual a x. A cada valor x del dominio le asigna como correspondiente ese mismo valor. En eso consiste la función identidad. Y si tuviéramos en el otro sentido, también ocurre lo mismo. Entonces, en ese caso, sí, las dos composiciones nos dan como resultado la identidad, siempre que sean entonces inversas una de la otra. Ahora, ¿cómo vamos a determinar cuándo una función tiene función inversa o no? Vamos a pensar entonces en los gráficos cartesianos que antes estuvimos analizando. Si trabajamos con una función que es estrictamente inyectiva, vamos a tener que puede ocurrir que haya elementos del segundo conjunto que no sean imágenes de ningún x, porque dijimos es estrictamente inyectiva y no sobreyectiva.
Con lo cual, si pensamos en la relación inversa, en los que los x pasan a ser y viceversa, vamos a tener elementos que no tendrán su imagen. No va a cumplir con la condición de existencia y por lo tanto no será función. Es decir, que las funciones que son estrictamente inyectivas tienen relación pero no función inversa. Si pasamos a las que son sobreyectivas, una función que es estrictamente sobreyectiva, en un gráfico que es cartesiano va a tener cortes, pero puede ser que hayan cortes de más de un corte según la gráfica de la función. En esos casos, que es estrictamente sobreyectiva pero no inyectiva, no va a cumplirse cuando x pase a ser y viceversa, no se va a cumplir la unicidad y por lo tanto tampoco se tratará de una función. Es decir, al igual que en el caso anterior, las funciones sobreyectivas estrictamente tienen relación inversa, pero no se trata de una función. Por último, entonces, las funciones biyectivas son las que cumplen todas las condiciones. Es decir, que la propiedad va a establecer que las únicas funciones que tienen función inversa son las biyectivas, ya que cumplen ambas condiciones, inyectividad, sobreyectividad, pero pasadas a x e y viceversa, lo que va a ocurrir es que cumplen con las condiciones de existencia y unicidad.